camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Después de haber creado la divinidad, todas las obras, todo lo que sabemos, el sol, la luna, las estrellas, el mar, etcétera, etcétera, vamos a llegar al día sexto. Todo esto lo podemos encontrar en el primer capítulo del Génesis. Yo no lo voy a desagregar, lo podemos leer en el primer capítulo del Génesis, hasta llegar al día sexto, donde crea a quién, crea al hombre. El hombre representa la obra maestra de Dios, representa la obra maestra de la potencia creadora de Dios. Entonces, si nos detenemos en los versículos de este primer capítulo del Génesis 26, 27 y 28, ¿qué nos dice ahí Dios? Dios dijo, dice la palabra, hagamos al ser humano a nuestra imagen y como semejanza nuestra. Entonces creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó y los bendijo. Los bendijo diciéndole, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, los escritos nos enseñan que el don más grande que tú y yo, que cualquier criatura ha recibido de Dios, ha sido el ser creadas a su imagen y semejanza y dotarnos con tres potencias, con la potencia de la inteligencia, la memoria y la voluntad. No vamos a hablar todavía de las tres potencias porque entiendo que debe haber una charla especial para hablar de estas tres potencias. Solamente nos vamos a quedar en este gran don de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿para qué? Para reflejarse en él y para ser feliz con el hombre. Y la pregunta que viene acá, ¿cómo es que la criatura, siendo tan inhábil, tan inútil, podríamos decir, podríamos asemejarnos y llegar a ser la imagen de Dios? Entonces, la respuesta es que solo eso se puede conseguir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la criatura, cuando nosotras vamos haciendo nuestra esa voluntad divina que Dios nos da a través de esta semilla, cuando vamos haciendo nuestro todos los actos que Jesús nos dejó, que vienen a ser esa semilla, nosotros como criatura vamos a obrar en modo divino. Vamos a comenzar a dejar el modo humano y a obrar en modo divino. ¿Y con qué? Con la repetición de estos actos divinos constantemente, repitiendo todo el tiempo esto, fundiéndonos todo el tiempo, haciendo mío los pasos de Jesús, haciendo mío sus intenciones, su interés, sus respiros, sus latidos, todo haciendo mío, comenzamos a asemejarnos a Dios, a volvernos su perfecta imagen. Para poder entender esto sucede como un niño, por ejemplo, cuando vemos a un niño y vemos algunos manierismos, algunas conductas, inclusive el hecho de sonreír o de reírse, que es igual al papá o la mamá, va adquiriendo una semejanza en los actos del papá o la mamá. Nos recuerda, nos refleja algún gesto, alguna forma de comportarse que nos pueden recordar al papá o a la mamá. Igual un niño, cuando repite los actos que ve en el maestro, se va a ir asemejando al maestro. Así que la única cosa que hace asemejarse a la criatura, a Dios, es su divina voluntad. Por eso Jesús tiene tanto interés en que nosotras, la criatura, hagamos nuestra su voluntad para poder cumplir esa primera finalidad por la cual fuimos creadas. Y la pregunta aquí, ¿cuál es esa primera finalidad por la cual el hombre fue creado?
Entonces, la primera finalidad que Dios que tuvo cuando creó al hombre, es hacer tantas imágenes iguales, similares a la Trinidad divina. ¿Por qué? ¿En cumplimiento de qué? En el cumplimiento de la voluntad divina sobre el hombre, es decir, cumpliéndose el reinado de la divina voluntad en el alma del hombre. Si llega a reinar la divina voluntad en nosotros y nosotras comenzamos a ir dejando los modos humanos para pasar al modo divino, cada vez que nosotros comenzamos a hacer esa repetición de nuestros actos, repetir qué, repetir todos los días el acto preventivo, el acto actual, comenzar a hacer nuestros giros, comenzar a leer y leer, repetir las horas de la pasión, ir a misa todos los días, rezar el rosario, son actos repetitivos que nos van a ir asemejando a la Santísima Trinidad, a cada una de las divinas personas de la Santísima Trinidad. Cuando Dios crea al hombre, lo crea, se dio ya el principio de la creación del género humano. En esta creación del hombre, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo la divinidad? La divinidad se infundió en el mismo hombre, en el fondo del hombre. ¿Con cuál motivo? ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue de que la divinidad quería regirnos, dominarnos, custodiarnos. En otras palabras, con el fin de poder reinar en nosotros, de tal manera que cada criatura, cada hombre que salió de las manos de Dios, formaba un reino para la divinidad, en el cual en este reino era Rey Jesús y Reina la Virgen María. El hombre vivía en este reino en total santidad, vivía en el centro de Dios, vivía en una santidad divina. En este momento no había muerte, no había dolor, no había enfermedad, no había pecado. Pero, ¿qué pasó cuando se dio la caída del hombre? Cuando el hombre pecó, cuando se sustrajo de esta voluntad. ¿Qué pasó? El hombre no solo fue expulsado del Edén terrenal que conocemos, sino también que fue expulsado de ese centro de la divinidad donde él vivía en una santidad divina. También sale el hombre de ese centro. Entonces Jesús nos dice que no solo se dio fin al reinado de la divinidad, esto nos cuenta los escritos, sino que el hombre con el pecado pisoteó a la divinidad y en su lugar se puso él mismo a reinar, idolatrándose, formando un reino de vicios, de miserias, de desgracias. Entonces, la alegría de Jesús, la alegría de Dios de tener al hombre al inicio de él, regido por él, reinando la divinidad en el hombre, se perdió, obviamente. Se sustrajo de esta divinidad, entró el mal en la criatura solamente por el hecho de haberse sustraído por medio del pecado. Ahora ya no, la santidad divina fue cambiada ahora por una santidad humana. Pero el amor de Dios no se detuvo aquí. Dios no quiso ser ese Dios aislado, no quiso. Y por esta razón fue que se dio la segunda obra, la obra de la redención, que se le atribuye a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesús. Entonces ahí la segunda persona, Jesús, quiso descender del cielo tomando una humanidad. ¿Para qué? Para asemejarse a nosotros. Una humanidad que le va a servir de velo para cubrir su divina voluntad. A fin de que todos los actos que él hizo en su humanidad con la voluntad humana que poseía, Jesús, fundiéndose en su divina voluntad, igualmente, estos actos los iba cambiando a actos divinos. ¿Para qué? Para que más tarde nosotros, cuando tomemos todos estos actos de Jesús que Él nos dejó,
pudiéramos nuevamente establecer esa relación, ese acuerdo entre las voluntades y la divina voluntad pudiera volver a tomar posesión de la voluntad humana y obviamente la voluntad humana volviera a tomar posesión de la voluntad divina. Entonces, con la venida de Jesús a la tierra y todo lo que hizo en el día de la redención, su misma muerte, su misma resurrección, no fue otra cosa sino que los preparativos para que se dé el tercer fiat, el fiat del reino de su divina voluntad. Entonces Jesús vino para cumplir con su primera finalidad. ¿Cuál es? Que de nuevo el reino de su divina voluntad se dé en las almas. ¿El hombre qué? Que el hombre regrese de nuevo a este centro, tal cual como fue creado Adán y Eva antes del pecado. Para ello formó su primer reino, cuando vino acá en la redención. El primer reino que forma fue en el corazón de la Virgen María durante su vida terrenal. Entonces, esto lo formó a lo largo de este tiempo que él estuvo aquí. Y a pesar de que Jesús sufrió cansancios, penas, quedó herido y finalmente fue asesinado, él no dejó de dar la batalla a la voluntad humana. ¿Qué hizo Jesús? Si bien el reino de la divina voluntad no fue instalado cuando Él vino, porque no se pudo, ahora vamos a ver por qué no se pudo, pero arrojó esas semillas divinas, todos estos actos que Jesús nos dejó todos los fundamentos, dejó todos los preparativos para que nosotros más adelante pudiéramos dar esa batalla sangrienta entre la voluntad humana y la voluntad divina, para que llegue a dominar la voluntad divina. Y esta batalla continúa hasta el día de hoy, continúa en cada una de nosotras, porque cada día que nosotros nos levantamos a decidir vivir en la divina voluntad, estamos dando una batalla aquí a nuestra voluntad humana, todo el tiempo. Pero el Señor nos dejó muchas armas, muchas herramientas con estos conocimientos a través del libro del cielo. Entonces, esta batalla es una batalla diaria. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud? Pili, Sí, una preguntita. Tú dijiste que en el paraíso, pues no usaste la palabra, reinaba Jesús y la Virgen María, pero la Virgen María todavía no había nacido. no he dicho que el paraíso reinaba, sino que Hablaste cada del criatura, comienzo, hablaste del comienzo. no. Ah, bien, te entendí eso. No, los escritos lo que los escritos nos enseñan, lo que estaba diciendo, es que sí, en la tierra, estando aquí en la tierra ya Jesús, habiéndose dado el fiat de la redención, reinaba así la divina voluntad. Sí, ¿dónde reinaba? En la casita de Nazaret, en la casita de Nazaret. Ese fue el primer reino que tuvo Jesús en la tierra, en la casita de Nazaret, porque él formó ya en la Virgen María, en el corazón de María, estando ya en la tierra, forma el reino de la divina voluntad en Mamá María. Dijiste en María, pero claro, te referías a la casita de Nazaret. A Gracias, la ahora sí. casita de Nazaret. Gracias. Si recordamos cuando hemos hecho, María Eugenia, tú debes de recordar porque hemos hecho contigo las meditaciones de los 30 días de Jesús, de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Ella nos habla de esa casita de Nazaret, nos habla que ahí vivía la divina voluntad, ahí reinaba. En Jesús y María y en San José vivía a la sombra de este reino, ¿te acuerdas? Sí. Ahora sí te acuerdas, eso es. No, eso sí me lo acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que escuché mal, que tú decías que reinaba Jesús y la Virgen María, y tú te referías a Nazaret, a la El primer casita de reino que Nazaret. forma Jesús y que le da la esperanza a la divinidad de que va a venir a reinar en la tierra es en María, porque María se fundió. O sea, en la casita de Nazaret con María se da el reinado de la divina voluntad.
Entonces hay la esperanza, como dice en los escritos, de que sí o sí se va a dar el reino en la tierra. ¿Por qué? Adicionalmente tenemos la convicción a través del decreto divino, porque es decreto divino que el reino de la divina voluntad se dé en la tierra como lo es en el cielo. Y ya la semana pasada hemos visto que los decretos divinos se cumplen sí o sí. Definitivamente se va a cumplir. Que lo veamos nosotros o nosotras en este tiempo, en esta generación, no lo sé. De repente vamos a ver los primeros pero que se va a dar en la era de la paz que está anunciada en las profecías, se va a dar sí o sí. Entonces acá lo que decíamos era que en esto la idea, a través de los escritos de la divina voluntad de toda esta revelación, es que el hombre regrese a ese centro, donde reina la divina voluntad en él totalmente y la santidad pase de ser una santidad humana y vuelva a esa santidad divina como lo fue inicialmente. Pero yo toqué un tema acá también importante, porque el Señor habló que este reino se forma en cada criatura. No es que se forma en un conjunto de criaturas, no. El Señor trabaja en el alma de cada criatura. Él quiere formar el reino en cada criatura. Y comienza en el tú a tú. Ahora lo vamos a ver. A ver, ¿cómo es esto? Acá está la pequeña casita de Nazaret. Es muy importante esta casita de Nazaret. Yeah. ¿Por qué? Porque cada criatura es un reino y cada criatura le va a representar a qué a Jesús, una pequeña casita de Nazaret. Entonces, ¿cómo entender este deseo de la divinidad de que el hombre regrese a esa santidad primera? ¿Cómo podemos entenderlo? Entonces, los escritos nos los van a enseñar por medio de qué? De este conocimiento de su divina voluntad. Entonces, ¿qué nos dicen los escritos? Nos dice que verdaderamente este reino de su divina voluntad existió, es lo que te estaba diciendo María Eugenia, existió sobre la tierra. Entonces tenemos esa esperanza de que se va a dar y que esté en pleno vigor. Entonces los escritos, y tanto los escritos como el librito de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, nos hablan de esa casita de Nazaret, que fue su verdadero reino. Por tanto, como yo les dije hace un ratito, rey era Jesús y reina era María. Pero ambos eran reyes, reina y rey, pero sin pueblo. Un rey o una reina tienen que tener un pueblo y no lo tenían. Cuando llega Jesús acá a la tierra, cuando se encarna, ¿qué encontró Jesús? Encontró un pueblo enfermo. Encontró un pueblo enfermo. La Virgen María en su libro, en el libro del Libro de Oro, nos dice que este pueblo enfermo representaba todos los males de la voluntad humana. ¿Y cómo nos representaba esos males? Con los ciegos, con los mudos. El pueblo, acuérdense que Jesús curó a muchos ciegos, mudos, sordos, cojos, personas que estaban llagadas. Todo eso eran lo que nos representaba los males de la voluntad humana. Era un pueblo que no le daba honor como rey a Jesús, obviamente, sino por lo contrario, fue un pueblo que ni siquiera lo conoció, no quiso conocerlo. Así que fue un rey solo, y la Virgen María fue una reina sin generación. Entonces, ¿qué nos dicen los escritos sobre esta casita de Nazaret? Vamos a leerlo, es muy importante. Jesús le dice a Luisa y a nosotras esta mañana: debes saber, le dice, que cada criatura es un reino. O sea, tú, yo, cada una de las 8 personas que estamos en esta sala y que queremos vivir en este reino, somos un reino individual, somos una casita de Nazaret. Así que es una pequeña casita de Nazaret que tenemos sobre la tierra. Desde el momento que nosotras hemos dado el fiat para vivir en esta divina voluntad, somos una casita donde Jesús quiere reinar. Pero somos una casita, cada una es una casita de Nazaret. Y por muy pequeñita que sea, estando, dice Jesús, en ella, mi voluntad reinante, triunfante, ya reinando en ella o queriendo reinar, el cielo no está cerrado. ¿Por qué?
porque nosotras a través de este conocimiento vamos a ir conociendo las leyes de la patria celestial, vamos a ir amando a Jesús con su mismo amor, que ya no es un amor humano, va a ser un amor divino. Nos vamos a alimentar de esas semillas que el Señor nos va a ir dando, que ya no van a ser alimento humano, va a ser alimento divino, etcétera, etcétera, y nos vamos a ir adecuando a esa casita que Dios quiere, no en un modo humano, no en lo humano, sino en lo divino. Ahora, para formar el gran reino que quiere la divinidad sobre la tierra, ¿qué dice Jesús? Haremos primero las tantas casitas. Nosotras, por ejemplo, ya formamos un pequeño núcleo de esas casitas. Y estas casitas van a ser las repetidoras de la imagen que tenemos de la casa de Nazaret. Entonces formarán tantos pequeños estados, tantas pequeñas provincias, que después de que se hayan formado bien, ese bien significa que estemos viviendo en su divina voluntad y estemos ordenados a su divina voluntad, vamos a formar un solo reino. Esto se va a expandir como la semilla, ¿se acuerda? La semilla esa como el grano de mostaza que se expande. Eso es lo que quiere la divina voluntad. Por eso, para tener nuestras obras más grandes, dice los escritos, nuestro modo de actuar es en el comienzo, primero solos, tú a tú, como una sola criatura. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo la divinidad en ese trabajar de tu alma, en mi alma, haciendo los surcos, haciendo las zanjas para poner las semillas? Está trabajando al tú a tú en tu alma, en el terreno de tu alma, en el terreno de mi alma. ¿Para qué? Para ir formando esas semillas. Pero el trabajo que hace en tu alma, el trabajo que me hace en mi alma es diferente. No es lo mismo porque la divinidad tiene un modo de trabajar muy personalizado con cada quien. Vamos a ver cómo es esto en un ratito. Entonces, así va formando en cada una estas casitas y después cuando haya formado a esta criatura una a una, a esta criatura que nos forma nos va a ser un canal para encerrar en nuestras obras a otras 2 criaturas, 3 criaturas, y así se va formando un pequeño núcleo que después se va a ir agrandando. Entonces, tengamos presente que este trabajo que hace diariamente el Señor en nosotros, de acuerdo a nuestro deseo, disposición, atención, etcétera, que pongamos en este trabajo día a día por conocer este reino, es que Él está formando esa casita para venir a reinar ahí. Pero acá vamos a tener que tener ciertas consideraciones que son muy importantes para poder darle pase a este reinar de Dios en nuestra alma. Primero, la primera consideración que vamos a tener es, llegamos a este punto y vamos a tener que responder con sinceridad y con certeza algunas preguntas. ¿Verdaderamente tú y yo queremos llegar a vivir en este reino tan santo? ¿Quiero llegar a ser un hijo o una hija del divino querer realmente? No me respondan a mí. Yo solamente les dejo las preguntas para que ustedes las puedan responder a sí mismos. ¿Quieres tú, yo, llegar a poseer este don de su divina voluntad? Si todas las respuestas de los que estamos ahorita aquí es un sí rotundo, entonces vamos a tener que cumplir con unas cosas que nos pide este conocimiento de la divina voluntad para poder hacer que la divina voluntad reine en mi alma, en tu alma. Entonces, como hemos decidido vivir en la divina voluntad siendo aún viandantes, ¿qué quiere decir viandantes? Estando aún en la tierra. Queremos vivir en un reino diferente al que vivimos actualmente en nuestra tierra. Queremos llegar a ese estado de santidad divina, como era Adán y Eva, nuestros primeros padres antes del pecado. Entonces los escritos nos enseñan que necesitamos de un pasaporte. Ese pasaporte para entrar a ese reino.
para que Dios pueda venir a reinar en mí y yo participar de ese reino, necesito un pasaporte. Es como cuando vamos a un país, hemos decidido dejar nuestro país y nos vamos a ir a otro país que tiene diferentes modos de vida, diferente cultura, diferentes reglas, diferente lenguaje. Tengo que adecuarme a ese país para poder encajar en ese país. Entonces, ¿qué necesitamos? Un pasaporte. Y en este pasaporte, para que sea válido para mí, para que sea válido en este reino de la divina voluntad, necesita tres firmas importantes. ¿Cuáles son estas tres firmas? La firma de la resignación, la firma de la humildad y la firma de la obediencia. Esas firmas las vamos a dar nosotros, pero también Dios las va a dar. Entonces, vamos a hablar de la primera firma, la firma de la resignación. ¿Qué nos dice el Señor? Nos dice que la criatura tiene que estar en una resignación perfecta a su querer, es decir, dejarnos hacer todo lo que Dios quiera hacer de nosotros. Cuando hacemos eso, cuando nos resignamos a los designios de Dios, es como cera, nos pone el ejemplo de la cera, que se funde en nuestros quereres, o sea, tu voluntad en la voluntad de Dios, se convierte en esa cera que se funden, se unen en uno solo. Y no se distingue más cuál es cuál. Es una sola cera. Después nos habla que la resignación es azúcar y miel. Pero si hay una resistencia de la voluntad humana a la voluntad divina, ¿qué pasa? ¿Cómo afecta la resignación? Esa cera se desune. Ya no hay esa unidad perfecta que no se sabe cuál es la cera de quién y cuál es la cera de la otra. Y el azúcar se vuelve amarga y la miel se convierte en veneno. Entonces, la resignación es muy importante como condición. ¿Por qué? Porque es el remedio a todos nuestros males. Es el remedio porque la criatura resignada, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el trabajo que se va a obtener una vez que nosotros vamos aceptando esos designios de Dios cuando va trabajando en nuestra alma? Nos va a ennoblecer, nos va a divinizar y nos va a ayudar a asemejarnos cada día a esa divinidad. ¿Por qué? Porque tiene esa virtud de convertir todo lo que nos va a doler, todas las amarguras, las mortificaciones, nos los va a volver en dulzura. Entonces, no solamente se necesita estar resignada, también se necesita estar en una posición convencida de que el mayor bien para uno mismo y el mayor modo de glorificar es el hacer siempre la voluntad de Dios. O sea, el alma debe estar convencida de eso. Y para llegar a este convencimiento se necesita la firma de la humildad, porque la humildad nos va a dar este conocimiento. Yo y tú tenemos que estar convencidas de que todo lo que trabaje Dios en mi alma, en tu alma, siempre va a ser por el mayor bien y para darle la gloria a Dios, aún así nos duela. Entonces, en la criatura la verdadera humildad que viene a ser es el conocimiento de sí misma, ese conocimiento que podamos tener de sí mismos, ese conocimiento de que yo soy nada y Dios es mi todo, y que sin Él no puedo hacer nada. Pero hay una tercera firma, y en esta tercera firma es la que va a unir a estas virtudes, es la que las va a fortificar, es la que va a hacer que seamos perseverantes, es la que va a encadenar a todas estas virtudes hasta no podernos separar. Es la que va a coronar estas dos virtudes de la resignación y de la humildad. ¿Cuál es esta virtud? Es la obediencia. ¿Qué nos dice la obediencia? La obediencia destruyendo del todo el propio querer y todo lo que es material, va a espiritualizar todo nuestro ser,
Así que la resignación y la humildad sin la obediencia están sujetas a inestabilidad, pero con la obediencia serán firmes y estables. Y aquí la estrecha necesidad de la firma de la obediencia, para hacer que este pasaporte pueda correr para pasar al reino de la divina voluntad, al reino de la bienaventuranza espiritual, que el alma, que tú y yo vamos a poder gozar desde aquí, de la tierra, aún estando y andante. Sin estas tres firmas, el pasaporte no va a tener ningún valor. Siempre vamos a ser rechazados del reino de la divina voluntad, del reino de la bienaventuranza. Y nos vamos a estar obligadas a estar en el reino no de la divina voluntad, sino en el reino de la inquietud, en el reino de los temores, de los peligros. Y vamos a tener por Dios a quién? A nuestro propio yo. Y este yo estará siempre cotejado por la soberbia, la vanidad, por la rebelión, etcétera, etcétera. O sea, desde aquí, aún viandantes, nosotros tenemos que estar resignados en humildad, en esa humildad de conocer que yo soy nada y Dios es mi todo. Y en una obediencia perfecta a los conocimientos, a lo que Dios nos pide a través del libro del cielo, a lo que la iglesia nos pide a través de los mandamientos, etcétera, etcétera, en una obediencia completa. ¿Hasta aquí está claro? Sí, muy claro. Hay otra consideración, hay otras 3 consideraciones que son muy importantes, pero el tiempo nos está ganando. Son muy importantes de verdad. La siguiente consideración es que vamos a ver que el lenguaje en la redención que se utilizó, que es el lenguaje al cual nosotros estamos habituados mucho tiempo, muchos años, porque muchos años hemos vivido en la redención y todos los efectos y bienes que nos dejó el fiat de la redención, y ahora estamos conociendo los efectos y bienes del fiat de la santificación. Entonces el lenguaje que se utilizó, que se utiliza es diferente, y acá hay que conocer también. Después hay otra consideración que es qué debe hacer el ciudadano del reino de los cielos. Esto lo tendríamos que leer para comprender qué es este lenguaje. La otra consideración es el ciudadano del reino. ¿Qué debe hacer? Y esto nos lo dice muy claro el Señor en los escritos. ¿Qué debe hacer el ciudadano del reino para poder vivir en ese reino estando aquí en la tierra? Tiene que estudiar, tiene que santificarse y tiene que practicar todos estos conocimientos. Tiene que estudiar la lengua que nos da estos conocimientos. Tiene que sacrificarse. Si no se sacrifica en estudiar para poder hablar el mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en el reino santo, tan santo vivirá aislada. Y no solo se necesita estudiar y sacrificarse, sino llegar a la práctica de lo que se ha aprendido. Todo esto lo veremos en la siguiente reunión para completar esta parte de lo que tenemos que hacer, pero se los doy por adelantado. ¿Por qué? Ahorita se los digo por qué. Y finalmente la última consideración, ¿para qué sirve repetir y repetir? ¿Por qué tengo que repetir siempre, todos los días, hacer el acto preventivo, el acto actual, rezar el rosario, ir a misa, cumplir con los mandamientos, ir a una hora santa? ¿Por qué tengo que leer todos los días los escritos? ¿Por qué tengo que hacer mis giros? ¿Por qué tengo que decirle siempre a Dios, te amo, te bendigo, te alabo, te adoro? Te amo, te bendigo, te alabo, te adoro. Tiene una gran significancia el repetir y el repetir. Y esto lo veremos también la siguiente semana, ¿sí? Y aquí vamos a terminar nuestra hora. Ha sido un poquito larga esta charla, pero la complementaremos la siguiente semana. Sí, yo quería hacer una pregunta. Es que yo no sé cómo es que son lo de los giros. No te preocupes, los giros los vamos a ver con tiempo. El giro
el giro se llama giro a la forma de orar en divina voluntad. No te hagas problema, no te hagas problema. Eso lo vamos a ver poco a poco, porque tenemos que tener primero una base de conocimiento para entender lo siguiente, los giros. Pero una cosa sí te digo, Luz, y le digo a toda la sala, diciendo simple y llanamente te amo, que es un pequeño giro. Solamente díganle todos los días a Jesús, a la divinidad, a la divina voluntad, te amo, Señor, con tu misma voluntad. Te amo con tus mismas oraciones. Te amo, Señor, con tus mismas intenciones. Te amo, Señor, te amo, te amo, te amo, te bendigo, te alabo con tu misma voluntad. Solo díganle eso. Te amo, Señor, con tu misma voluntad. Te bendigo, te alabo, te adoro con tu misma voluntad. Nada más. Porque el te amo tiene un secreto muy grande. Pero cuando se lo decimos de esa manera, con su voluntad, ya no estamos usando, ya no estamos utilizando nuestra voluntad humana, sino estamos haciendo nuestra la voluntad divina de Dios. Entonces te amo con tu voluntad, te bendigo con tu voluntad. Vamos a trabajar, Señor, pero con tu voluntad. Mi trabajo ya no va a ser mi trabajo, va a ser tu trabajo. Y así, en cosas sencillas nada más. Bueno, si están de acuerdo, seguimos. Si no, acá nos despedimos y la siguiente semana continuamos. Pero quiero hacerle una consulta. Sí, María Rosario. ¿Te dicen Charo? Sí, me dicen Charo. Una pregunta, para encontrar la lectura de la pequeña casita de Nazaret, ¿en qué lectura lo ubico? A ver, lo vas a ubicar en dos vas a ubicar tanto en el libro del cielo como en el libro de la Virgen. ¿Tienen el libro de la Virgen? Sí, yo lo tengo. Ya, en el libro del cielo está en el volumen 19. Perdón, el volumen 29 de mayo 31 de 1931. Ya. Y en el libro de la Virgen, que ahí lo explica muy bonito, a ver, déjeme buscarlo porque no lo busqué. A ver, un ratito. Ahí está, justo lo abrí. Está en el día 18º, la Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad, en la casa de Nazaret, el cielo y la tierra, en la casita de Nazaret. Ok, entonces si no hay ninguna inquietud y no todas estamos con la disponibilidad, entonces el siguiente lunes vamos a empezar con estas 3 consideraciones que dejamos, ¿sí? Que dejamos pendiente es la de entender que hay un lenguaje diferente en el modo redención y en el modo de la divina voluntad de santificación, conocer que tenemos que cumplir ciertas condiciones de estudiar, de sacrificarnos, etcétera, etcétera, para poder hacer que estos conocimientos hagan vida en nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el portador del don. Si yo no tengo el conocimiento de lo que es el reino de la divina voluntad, de lo que es el don de la divina voluntad, no voy a poder avanzar mucho. Por eso yo he escuchado en los audios y en los videos que le deja la hermana Belén, que siempre las motiva a estar leyendo día a día los escritos. Hagan ese trabajo. Eso representa algo tan importante para que fructifique en ti esa divina voluntad, ese germen de vida. Yo les voy a decir una cosa. El Señor, la divinidad, Jesús, no va a ir avanzando hasta que no vea en ustedes que avanzan también. ¿Quién le marca el paso a Jesús para que trabaje en su alma? Nosotros le marcamos ese paso. Conforme le vayamos respondiendo con nuestra disposición, con nuestro deseo, con nuestra motivación, con nuestra atención. Cuando Él vaya viendo que las primeras semillas que sembró en nuestra alma están dando fruto. ¿Qué quiere decir dar fruto? No solamente lo aprendí como un conocimiento intelectualizado, no, sino que ese conocimiento que primero aprendo, que se vuelve un conocimiento intelectualizado en mi mente y en mi corazón, dio un fruto. ¿Cuál es el fruto? Cambió mi vida.
Yo antes hacía una cosa, pero la divina voluntad me enseña que tengo que hacer otra cosa y comienzo a hacer lo que me enseña la divina voluntad y dejo de hacer lo que hacía antes. Entonces, eso es. Entonces, todos los días como disciplina no es nada difícil. El Señor dice algo muy importante en los escritos. Dice, el hombre propone, y se refiere a este refrán que todos conocemos, el hombre propone y Dios dispone. Cuando Dios ve esto en el alma, Él deja todo y ordena todo en tu alma para que llegues a conocer su divina voluntad. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios que reine en ti. Él quiere reinar en ti. Pero Él no lo va a poder hacer si nosotros no ponemos esa disposición, ese deseo, si no les damos las facilidades. Esto ya es un acto de voluntad. Entonces, ¿cuál es mi consejo por experiencia? Todos los días no dejen de leer en orden los escritos, porque a través de los escritos vamos a aprender cómo Dios te habla a ti, me habla a mí. Vamos a aprender a discernir su voluntad en mí, en ti. Vamos a aprender a conocer ese modo de relacionarse de Él con cada una de nosotras, porque tiene un modo diferente con cada una de nosotras, porque a cada una de nosotras tiene un plan diferente de vida. Entonces, día a día, díganme, Señor, yo quiero estudiar, quiero conocer, quiero aprender, quiero practicar, quiero repetir lo que me vas a enseñar. Pero tengo mi vida así, Él te la va a ordenar, te la ordena. Poco a poco te la ordena. Así que fíjense un momento en el día, un escrito. Al día siguiente, miren, de acá al lunes tenemos 6 días. De acá al lunes ya deben haber leído 6 escritos en orden. Están en el grupo de iniciación, iniciando. Comiencen desde el primer volumen. El primer volumen comienza con el tema del desapego y ya la hermana Belén les dio la charla del desapego. Comiencen a leerlo y las siguientes semanas, si tienen dudas, conversamos y vamos aclarando. Entonces nos vamos despidiendo con la misma oración que Dios nos enseñó, que enseñó a sus apóstoles, el Padre Nuestro, porque con el Padre Nuestro estamos llamando al Fiat, que venga a reinar la divina voluntad en mí, en ti y en toda la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en la voluntad de Dios siempre. Les deseo una bendecida semana en el divino querer. Disculpen mi insistencia a que lean. No, maravilloso que nos tienen incentives que con hacerlo esto. así, se los digo por experiencia personal. Aquí estamos algunas personas, hemos vivido esta experiencia. Conforme Dios vea que le correspondamos en lo pequeño, Él va a seguir dando hasta que llegue a lo grande. Ay, amén, amén, amén. En la voluntad de Dios, siempre. Bien. Hasta la siguiente semana, hasta el lunes. Bendecidas. Bendiciones. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.